Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que estén con nosotros sintonizándonos y darles la bienvenida a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Muy complacidos que estén allí estudiando la palabra de Dios junto con nosotros. Como de costumbre, iniciamos estudiando profecías mesiánicas y luego ver su cumplimiento en la historia de Jesús el Nazareno. Y recordando siempre las palabras que Jesús le dijera a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú a él le pedirías y él te daría agua viva. Y él se definió como el don o regalo de Dios. Efectivamente, Jesús es un regalo, y en particular en esta serie en este tema que vamos a mirar ahora, tiene que ver con cumplimientos proféticos. Recordemos que la miniserie que estamos estudiando la titulamos El Segundo Sinaí, en que analizamos los 10 mandamientos y dedicamos varios temas a Jesús y el sábado. Hoy vamos a mirar este aspecto también, pero desde el ángulo de la profecía, tanto del libro de Daniel y Apocalipsis, ¿qué tienen que decir con respecto a Jesús y el sábado? Vamos primeramente a la profecía mesiánica de Isaías capítulo 2, versículos 1 en adelante, en que se nos habla de una profecía mesiánica que se cumpliría en un futuro posterior al gran desenlace del Armagedón. Miremos pues entonces esta profecía mesiánica de Isaías capítulo 2, los 3 primeros versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miremos cómo se cumple. Leemos el versículo anterior. Ponemos allí en Isaías 2.2 y su cumplimiento en Apocalipsis. Allí dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Miremos su cumplimiento en Apocalipsis, allí el capítulo 21, versículo 24 en adelante. Cuando corren todas las naciones a Jerusalén, ahí dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué más? Versículo que viene: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y siguiente versículo: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Notamos? Pero esto ocurre después del Armagedón, que aparece también en Apocalipsis, capítulo 14, que tiene que ver con el tema que vamos a estudiar ahora. Y es que Jesús menciona una profecía, la que vamos a llamarle la abominación desoladora, que tiene básicamente dos grandes cumplimientos, el segundo de los cuales
va a terminar con el Armagedón. Y después del Armagedón tenemos estos textos que acabamos de leer. Miremos primeramente el Armagedón allí en Apocalipsis capítulo 16. Desde el versículo 12 en adelante, 12, 13, 14, luego saltamos al 16 y el 15 tiene un sentido muy especial. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, batalla cuyo nombre ahí nos lo da, el 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la gran batalla de Armagedón. Pero dijimos ya que esa batalla es espiritual, como miramos el versículo anterior 15, el consejo, la recomendación que Jesús da a los que participan de esa batalla y a su pueblo que serán víctima, objeto del odio satánico de sus enemigos durante el Armagedón. Jesús da este consejo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Notamos entonces que justo enclavado en el medio del desarrollo del Armagedón, el Señor le habla a su pueblo diciéndole allí que se prepare, que tenga lista su ropa blanca, limpia, sin mancha, para que pueda ser aprobado durante el Armagedón. Bien, vamos a ver a continuación la profecía de Jesús. Recordemos que allí en Isaías 12 nos dice que Él enseñará sus caminos, la ley saldrá de Sion. Entonces Jesús va a enseñar y enseña una gran verdad que Él recoge del libro de Daniel. ¿Cuál es? La abominación desoladora. Y con ella queremos llegar a Apocalipsis, la gran apostasía contra el pueblo de Dios y apostasía que tiene que ver con un gran paquete que llamamos ley de Dios y particularmente el sábado. Así que veamos Mateo capítulo 24, desde el versículo 15. Mateo 24, desde el versículo 15, leemos así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así que ya vamos a mirar en Daniel dónde aparece este concepto de la abominación desoladora. Jesús recomienda que si se lea Daniel se entienda, se lo estudie con dedicación. ¿Qué más entonces? Versículo 16 en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hasta allí nomás. Esto es el comentario que Jesús da con respecto a la invasión de la abominación desoladora. Vamos a ver su cumplimiento en Lucas capítulo 21, desde el versículo 20 en adelante. Este es el primer cumplimiento de la abominación desoladora profetizada por Daniel. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, son los ejércitos romanos, del Imperio Romano, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto ocurrió en octubre del año 66, en 2 invasiones que hiciera Cestio Galo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y allí, en ese contexto, es el que Jesús recomienda que oren para no huir en sábado. Porque de los 2 sitios que hiciera Cestio Galo, el primero, los judíos contraatacan o atacan directamente. Ellos toman la iniciativa en sábado. Y confundidos, Cestio Galo y su ejército huyen
y allí los cristianos podrían haber huido, pero con riesgo muy grave para sus vidas, porque el ataque duró apenas 3 horas, ya estaban de regreso. Y si hubieran visto cristianos escapando, los hubieran matado. Por lo tanto, oren para no tentarse en huir en sábado. He aquí que Sestio Galo hizo un segundo asedio y se hizo famoso porque en ese asedio, a punto de tomar la ciudad, Josefo cuenta que de una manera inesperada él retrocede y comienza su huida. No se sabe qué pasó, algo ocurrió evidentemente, pero pudo haber tomado la ciudad que estaba rendida. Eso cuenta Josefo. Estaban por abrirle la puerta los que estaban cerca de ella para darle la bienvenida a este hombre que los pondría a salvo de los 3 grupos facciosos que habían tomado posesión de Jerusalén. Pero he aquí que Sestio Galo huye, los judíos revoltosos los persiguen y esto llevó más de una semana, tiempo suficiente para los cristianos pudieran escapar sin necesidad de hacerlo en sábado. Se había cumplido la profecía de Jesús. Bien, así estamos mirando la primera abominación desoladora. Vamos pues, completemos la lectura en el versículo 24. Faltaba ese versículo más, Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que desde Sestio Galo hasta esta destrucción pasaron 4 años, destrucción llevada por Tito. Bien, vamos ahora entonces a Daniel, capítulo 8, 9 y el 7, para mirar este concepto de la abominación desoladora. Vamos a ver en Daniel capítulo 8, versículo 10 en adelante, se habla de un cuerno pequeño que ataca al pueblo de Dios. Este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y ya hemos comentado en una lectura anterior que nuestra Reina Valera 60, que es la que estamos usando, adolece aquí de detalles que son muy significativos, y trajimos ya 2 traducciones, la Biblia de las Américas y una versión en inglés, ASB, American Standard Version, donde se dijeron cosas y que ahora que las queremos señalar a modo de recuerdo. Primero, la palabra sacrificio no aparece en el hebreo original. Esto es señalado en la versión en inglés. Allí dice continual burnt offering. Dice burnt offering aparece entre corchetes, de modo que es una palabra que se agregó. Tenemos que quedarnos solamente con la palabra continuo. ¿Sí? Ponemos otra vez el texto, vamos a mirarlo allí. 5 veces aparece este concepto en el libro de Daniel, muy importante, porque es la contraparte de la abominación desoladora que Jesús con tiempo la presentó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Acordémonos que este príncipe, ¿quién es? El mismo que se apareció ante Josué, en el libro de Josué capítulo 5, ante el cual Josué se arrodilló, lo adoró. Y el forastero allí, el guerrero con la espada desenvainada, le dice a Josué: sácate las sandalias de tus pies, que donde estás es tierra santa. Esto dice el príncipe de los ejércitos de Jehová. Eso aparece en Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Este príncipe es el Hijo de Dios. Bien, el poder enemigo ataca todo lo que tiene que ver con el príncipe, ataca al pueblo de Dios, le ataca algo que es continuo, que le pertenece al príncipe. Miremos cómo está el texto. Daniel 8, 11. Lo leemos otra vez. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, el cual es Cristo, y por él, esta expresión no está correcta, en la Biblia de Jerusalén la traducen adecuadamente, en la Biblia de las Américas, y en la versión ASB en inglés también. Es de él, del príncipe, le quitaron el continuo. Por lo tanto, el poder enemigo le saca algo que es del príncipe. ¿Y qué es? Es el continuo. Ahora vamos a averiguar qué es eso de continuo. No es sacrificio, porque esa palabra hubo que agregarla. Continuo es un simple adjetivo que aparece solo y no se sabe qué es. Y se agregó la palabra sacrificio. Por eso es que es bueno ponerle entre corchetes o hacerle una señal como hizo la versión ASB.
donde allí se la pone para discernir que esa palabra no está en el hebreo original. Nuevamente, se engrandece contra el príncipe, de él le quitan el continuo. Y seguimos. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 12. Y a causa de la prevaricación, aquí se le va a dar el nombre de prevaricación, Jesús le da el nombre de abominación, van a ser los sinónimos. Le fue entregado el ejército, es el ejército de santos, de estrellas que fueron pisoteadas, junto con el continuo que le arrebató al príncipe, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahora un diálogo entre dos santos. Entonces ahí oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? Coma, estoy siguiendo el hebreo, el continuo, coma, y la prevaricación asoladora o abominación desoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados. Y la respuesta del ángel, y él dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, según la versión de la Septuaginta, o reivindicado, según el hebreo del texto masorético. Cualquiera de los dos van a ser puestos justamente, se relacionan mutuamente también. Bien, lo cierto es que esa prevaricación asoladora hizo varias cosas. Le arrebató el continuo del príncipe, atacó el ejército, atacó el santuario, echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso. Y luego en el diálogo pregunta, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Y la respuesta es, hasta cierto periodo de tiempo. Vamos a ver a continuación, en Daniel 11:31, el otro concepto, Jesús dio la primera aplicación, que se refiere a Cestio Galo y los ejércitos romanos. La segunda aplicación es la que aparece en Daniel 11:31 y tiene que ver con una invasión romana, pero medieval, no de los ejércitos del Imperio Romano, más bien son los ejércitos religiosos medievales católicos. Miremos acá. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, acordémonos que la palabra sacrificio no está en el hebreo, y pondrán la abominación desoladora. Notamos, ahí claramente se refiere a lo que Jesús había dicho. Quitan una cosa, ponen otra en su lugar. ¿Cuándo ocurre esto? Solamente el 31. Y ahora vamos al 12:11, en que se nos va a dar el tiempo. Acordémonos, estamos mirando profecía. Y Jesús, cuando habló de la abominación desoladora, el que lee entienda, pedía a los lectores que fueran asiduos investigadores del libro de Daniel. En 12:11 se nos dan más detalles y nuevamente habrá que corregir la traducción. Con esto recomiendo, amigos, que tengamos más de una Biblia con nosotros. Nuevamente nuestra Reina Valera 60, querida Biblia, no logra traducir exactamente como está el hebreo, como lo hace la Biblia de las Américas, que también podríamos citarla acá. Allí traduce correctamente la Biblia, es más confiable en este sentido de la Biblia de las Américas. Leamos entonces nuestra Reina Valera. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, quitamos la palabra sacrificio, y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nuevamente voy a invitar a que miremos 11:31, porque este texto que tenemos enfrente, 12:11, es el cumplimiento del 11:31. Y allí es donde, ahí está, 11:31, es donde se quita una cosa y se pone otra, simultáneamente. Otra vez. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y notemos que simultáneamente quitan el continuo y ponen la abominación desoladora. Eso ocurrió simultáneamente, en el mismo momento. Y en 12:11, ahí se nos da el tiempo, que desde esa acción pasarían 1290 días hasta su conclusión. Veremos, ahí está. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora, no hasta, no, ahí nomás, juntitas ambas, habrá 1290 días. Bien, ¿qué significa el continuo? ¿Qué es? Que le quitaron al príncipe. Vamos pues entonces al texto de Hebreos 7:22. Y ahí miraremos que el continuo
es un continuo servicio de intercesión que al Cristo le quitaron y en su lugar pusieron intercesión de vírgenes y santos. Por eso, para Dios, esto es una abominación desoladora. Quitar algo puro, recto, perfecto del Señor, que Jesús utilizaba para intercesión, y en su lugar ponen algo totalmente abominable. Miremoslo entonces en Hebreos 7:22 en adelante, el contraste entre el servicio de intercesión inmutable de Cristo frente contra el servicio precario, perecedero de los sacerdotes israelitas. Miremoslo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los judíos, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, y esta palabra la vamos a resaltar, continuo, ¿nos acordamos? Mientras que la obra de Jesús es continua, la de los sacerdotes opuestos, los judíos, es una obra precaria, dura poquito tiempo. Por eso cuando a Jesús le arrebatan algo continuo de él. ¿Qué es? Miremos, 24. Pero hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, sinónimo de continuo, tiene un sacerdocio inmutable, otra vez, que no cambia, permanente, continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente o continuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, otra vez, continuamente, para interceder por ellos. Notemos que en la descripción de la intercesión de Jesús, la idea de continuo campea toda la porción, todo el texto bíblico. Bueno, eso continuo fue lo que le arrebatan al Hijo de Dios, al príncipe de los ejércitos, y en su lugar a la gente le entregan una estafa. Miremoslo con más detalle en los versículos que siguen. Que no tiene necesidad, hablando de Jesús, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los judíos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, permanente, lo que él hizo es de una vez para siempre, continuamente, o de un valor continuo. ¿Qué más? 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, con estos versículos llegamos a esta conclusión de que el texto allí está hablando de una continua intercesión del príncipe de los ejércitos frente a lo precario de los sacerdotes judíos, que ellos no podían continuar, que por la muerte se discontinuaba, mientras que para siempre intercede, vive para interceder, etc. Esta intercesión, este servicio es el continuo que el enemigo se lo arrebata a Jesús y entrega la abominación desoladora. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 508. Vamos otra vez a Daniel 12:11. Allí es que da la fecha de esta abominación desoladora como segundo cumplimiento. Jesús, recordemos, dio el primer cumplimiento en Mateo 24:15 con Cestio Galo. Yo dije la invasión de los ejércitos romanos, mientras que la segunda aplicación la va a dar Daniel 11:31, que es la invasión de ejércitos, y voy a ser claro, amigos, de ejércitos sacerdotales católicos, que en ese tiempo, 508, sacerdotes romanos, quitan la intercesión del Cristo, el continuo servicio de intercesión, y ponen el servicio de intercesión de vírgenes y santos. ¿Por qué 508? Es el año en que Clodoveo I, rey de los francos, obtiene al entrar allí en la ciudad una total victoria sobre sus enemigos, y él había prometido, después de su bautismo católico, que defendería la religión católica contra toda invasión enemiga, especialmente de los arios, que eran una secta creyente que se oponía al catolicismo. La Iglesia Católica vio en Clodoveo I, este es un artículo que se puede ver en la Wikipedia, fue la inauguración, la aurora
del dominio católico medieval. Esto es, a través de Clodoveo I tenían la certeza de un policía que los defendía, que los protegía. Pero 30 años más tarde, en el 538, allí el sistema católico, el papado en particular, dio un paso más adelante. ¿Y cuál fue? Que recibe de parte de Justiniano, que era emperador allí en Constantinopla, el pleno poder ahora de castigar a quienes fueran herejes. Corrector de herejes es la denominación que se va a dar en ese famoso edicto que lanza Justiniano I y que se empieza a cumplir en el año 538. Así que, resumiendo, 508 es el año de Clodoveo I, rey de los francos, que se convierte como el policía, el que va a defender a la Iglesia Católica. Pero en el 538, 30 años más tarde, ahora el sistema papal tiene el pleno poder de castigar a quienes sean herejes, a juicio del sistema papal, y en eso allí comienza una persecución que desembocaría en las cruzadas, en el santo oficio de la Inquisición, la matanza de albigenses, cátaros, cuánta gente que durante el tiempo de la persecución y de la Santa Inquisición fueron castigados porque creían o tenían ideas distintas. Un gran grupo muy conocido fueron los valdenses durante ese tiempo. Bien, ya dijimos entonces, 1131, quitan el continuo, ponen la abominación desoladora, 1131 de Daniel. Y aquí, Daniel 12:11, ahí se da el tiempo. Cuando pasa esto y esto otro, van a transcurrir 1290 días, se entiende, días proféticos, y a cada día profético un año literal. Ahí lo tenemos nuevamente en pantalla. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, es el continuo servicio de intercesión de Jesús, y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bien, así ya tenemos una descripción de esta abominación desoladora, pero vamos ahora a Daniel capítulo 9, la profecía que anunciaba la caída de ese desolador. Lo miraremos en el versículo 27, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Notemos esto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esto es el enemigo de Dios, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador o perseguidor del pueblo de Dios. Y ahora sí, Daniel 7, la profecía que anunciaba la actuación del anticristo, de ese poder enemigo que trabajaría contra el continuo y pondría su abominación desoladora de la que Jesús ya había profetizado. Recordemos, la primera aplicación la dio él, Daniel 11:31, aparece la segunda aplicación ya del tiempo medieval en adelante. Vamos a ver entonces Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y así ya nos prepara para meternos en una profecía de Apocalipsis. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del poder enemigo de Dios, al cual llamamos anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y notemos esto, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, buscar cambiar la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es una expresión simbólica, profética, en la que tiempo va a significar un año de 360 días proféticos, y por lo tanto tiempos y medio tiempo señala un segmento de tiempo que va a totalizar 1260 días. Este es el cómputo de esa expresión. Durante ese tiempo se ataca la ley de Dios. Vamos ahora a ver esto mismo en un pasaje de Apocalipsis, capítulo 13. Y amigos, esta es la parte quizás más importante de la presentación de hoy, y es la profecía que anuncia que para los días finales, que creemos que son los nuestros ahora actuales, habría tal situación de los enemigos contra el pueblo de Dios. Y Apocalipsis capítulo 13 va a mostrar un poder al cual se le llama la bestia marítima. Desde el versículo 1 vamos a comenzar a leer, que atacaría al pueblo de Dios
y al final impondría la marca de la bestia con el 666. Miremos pues entonces, 13:1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los 3 tiempos y medio y 42 meses son idénticos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo o santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación durante esos 42 meses proféticos. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y a continuación aparece la descripción de una bestia compañera de la primera marítima. Miramos cómo sigue el texto hasta llegar a la culminación del Armagedón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, era como una estatua de la primera bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y así entonces termina el capítulo 13 de Apocalipsis. Y aquí entonces el gran desenlace que vamos a considerar a continuación. La abominación desoladora. Bien, tenemos capítulo 14, vamos a leerlo porque aquí también veremos la contraparte, solamente el primer versículo, del pueblo de Dios, para luego llegar al mensaje final que el pueblo de Dios tiene que dar contra la bestia. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En lugar del 666, en la frente no tenían el número 666, sino el nombre del Padre y del Hijo aquí enfrente. Son 144,000 que lucharán contra el poder enemigo. Poder enemigo que comentamos comienza con la abominación desoladora en el 508. Va a llevar 1290 días, años. Esto es que al día profético se le computa un año literal basado en 2 textos que aparecen
en la Biblia. Vamos a leer uno en Ezequiel 4:6. Miremos cómo al día, cuando es profecía, se lo reconoce como un año literal. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás, le dice Dios al profeta Ezequiel, sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, por los 40 años de maldad, él dormiría 40 días, equivalente a los 40 años. O miremos Números capítulo 14, 34. Otra vez, otra descripción que se da de día por año. Los espías habían andado en Jericó, la tierra enemiga, durante 40 días. Pero cuando trajeron el informe fue tan negativo que Dios castigó a esa gente y al pueblo que se unió en rebelión contra Moisés. ¿Cuántos días estuvieron caminando? 40 días. Pues 40 años tendrán castigo por no haber creído en la promesa de Dios de que podían tomar la tierra prometida. Leamos el texto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año real por cada día que ustedes reconocieron la tierra, y conoceréis mi castigo. ¿Notamos? Esto es la expresión que la Biblia trae de la igualdad, cuando se hace equivaler un día en la profecía, un año real. Y en el caso de Ezequiel 4:6, 40 días debía dormir de un lado para representar los 40 años de castigo que esta gente había cometido. Bien, ahora vamos a ver, en la descripción que tenemos ahora, cómo el pueblo de Dios va a atacar a estos otros que tienen el 666. Pero antes de que lleguemos al clímax, y el clímax será el Armagedón, y levantar en alto la ley de Dios, y el sábado. Por eso la conclusión de este tema. Decimos que la abominación desoladora comenzó en el 508, año en el que se le quitó el continuo servicio de intercesión de Jesús, de Hebreos 7, 22 al 28, con Clodoveo I, que se convierte, siendo rey franco, en el protector de la Iglesia Católica en el 508. Y a partir de allí la Iglesia Católica se afirma como segura de su doctrina. Doctrina que quita la continua intercesión de Jesús y pone la abominación desoladora de intercesión de vírgenes y santos, reemplazando la de Jesús. Esto va a durar 1290 días, hasta el año 1798. El texto nos va a decir que la bestia actuó 42 meses. Si multiplicamos 42, un mes por 30 días, llegamos a 1260 días. ¿Sí? En los 1260 días proféticos, por lo tanto 1260 días años, esto va del 538, 30 años después de Clodoveo, en que Justiniano I, desde Constantinopla, él era rey, emperador del Imperio Romano, pero de Oriente, el Occidente había caído, envió entonces la facultad al obispo de Roma de ese tiempo de que sea corrector de herejes, y ese decreto camina desde el año 538. 1260 días, llega del 538 hasta 1798, el mismo año de los 1290 días. ¿Qué ocurrió acá? Aquí Napoleón da la orden al general Berthier que tomen preso al Papa como consecuencia de la Revolución Francesa y el movimiento de la Asamblea, del Directorado de Francia, en que se produce una rebelión y un corte de cabezas. La famosa guillotina se utilizó con frecuencia para matar a todos aquellos que apoyaban el absolutismo francés y el sistema clerical católico. Y entonces prevalece la promiscuidad y el pensamiento secular francés. Y esto llega hasta el 1798, en que quitan al Papa. Esto ocurre en Francia, se cruzan a Italia, quitan al Papa de Italia y lo llevan preso a Francia, y allí es donde va a fallecer. Esto fue en el año 1798. La abominación desoladora, allí cae el sistema católico y comienza a surgir. Leamos el texto otra vez, Apocalipsis capítulo 13. Voy a invitar a que lo leamos. Capítulo 13, versículo 3, 4. Allí se habla de una cabeza, de las 7 cabezas que tiene esa bestia. Una cabeza es herida
mortalmente, y esa herida ocurrió en 1798. Miremos pues la profecía. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Reitero, esto ocurre en el año 1798. Se va curando la herida. ¿Para llegar a qué? Fijémonos ahora, capítulo 13 también de Apocalipsis, pero desde el versículo 13, la otra bestia que viene en auxilio va a ayudar creando la imagen, pero va a tener el poder, la segunda bestia, cuando la otra esté recuperada. Miremos allí. También hace grandes señales, de manera que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, 1798, y vivió. Efectivamente, ese proceso de recuperación del poder papal aún se verifica en casi el mismo tiempo de su herida, 1798. En 1801 se celebra un nuevo concordato entre Napoleón y el representante papal, por el cual se reconoce la validez de la doctrina católica, en lo que beneficia a Francia, y comienza un proceso de recuperación, lento, muy lento, con idas y caídas, hasta que en 1929 se celebra un concordato, allí Mussolini representando al gobierno italiano, y en el caso de la Iglesia Católica, Pío XI, en 1929, un concordato en el que se le reconocen las 44 actuales hectáreas del Vaticano, y comienza a crearse un Estado del Vaticano. La herida se cura, esto es lo que la profecía nos está diciendo. Otra vez, versículo 14, nuevamente vamos a mirar. Apocalipsis 13, 14. Y engaña, la segunda bestia, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero vive ahora, ya se pudo recuperar. Y a partir de 1929 comienza un proceso franco de recuperación que va hasta la fecha. Bien, para entender esa rebelión de la abominación desoladora que hace su clímax durante el tiempo del Armagedón, miremos ahora a sus enemigos, el pueblo de Dios, especialmente el tercer mensaje angélico. Y allí vamos a ver claramente cómo las fuerzas enemigas, satánicas por un lado, el pueblo de Dios por el otro, llegan a un enfrentamiento, y el común denominador de ambos es la ley de Dios. Esto es lo que va a estar en discusión. Miremoslo pues, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 12. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Miremos qué grave es el castigo que Dios va a dar a esta gente que se alían a la bestia. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y a continuación, el pueblo de Dios esgrime su gran espada. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miremos, amigos, que la forma de hacer frente a la bestia, a la abominación desoladora, ¿cuál es? Levantar en alto los mandamientos de Dios, la ley de Dios, que va a incluir el sábado. Miremoslo cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Miremoslo. 11, 19 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto,
y grande granizo. Los mismos elementos del Sinaí aparecen ahora, relámpagos, truenos, tal como cuando se dio en Éxodo 20. Aparece todo un sinnúmero de movimientos extraordinarios, lo vemos acá. ¿Por qué? Porque se presenta en alto la ley de Dios, el estándar de las normas de Dios. Vamos a buscar el texto, les invito en Éxodo capítulo 20. Luego que se presentan los 10 mandamientos ante un pueblo que estaba aterrado por las voces que se oían, la gente creía que iba a ser destruida. Jesús dio tronante los 10 mandamientos, pero miremos en Éxodo 20, versículo 18, terminado de entregarse los 10 mandamientos. Miren el 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y ahora este texto comparémoslo con 11:19 de Apocalipsis. Casi va a decir lo mismo. 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto, los 10 mandamientos, se veía en el templo del cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amigos, aquí viene tal vez la parte más importante, medular de lo que estamos escuchando. La abominación desoladora, resumiendo todo lo que hemos escuchado, tiene 2 grandes aplicaciones. Primero, la que hizo Jesús. El que lee entienda, Mateo 24:15, que se refiere a la invasión de los ejércitos romanos en el año 66. ¿Por qué abominación y desoladora? Porque esta gente pisotea en el templo de Dios, el templo judío, al pueblo de Dios, los judíos allí, la forma en cómo Dios quiere revelar este símbolo de la abominación desoladora. Bien, todo ello ocurre cuando estas huestes romanas llegan a Jerusalén, pisotean la Tierra Santa, aunque ya había dejado de serlo poco después de que matan a Jesús. Pero a los efectos de la profecía, para que pueda visualizarse a dónde va la abominación desoladora, en la primera aplicación. Luego la segunda aplicación es otra vez una invasión, dijimos, de ejércitos o de soldados religiosos romanos que quitan el continuo servicio de intercesión de Jesús y ponen la abominación desoladora de vírgenes y santos que intercedan. Esto ocurre en el 508 y por 1290 años llega hasta 1843. Bien, todo este arco de tiempo que va a llegar primeramente en 1798, es la fecha acá, y aún vamos a mirar en Daniel 12:12, va a decir que dura 1335 días para llegar a 1843. Así que vamos a ver 12:11 y 12:12. Primero el 11, el versículo anterior. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, recordemos el continuo servicio de intercesión de Jesús en el 508, y puesta la abominación desoladora, allí aparecen vírgenes y santos que los reemplazan. Habrá 1290 días, esto va del 508 hasta 1798. Allí se da el arco de los 1260 días. Fijémonos a continuación. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Desde el 508 más 1335 llegamos a 1843. Una fecha muy importante para la profecía bíblica. Bien, lo cierto es que la abominación desoladora comienza, pero va a crecer con el tiempo hasta convertirse en un movimiento ecuménico que va a atacar la ley de Dios, porque los santos del otro lado, los enemigos de este pueblo que está acá, quienes no permiten que se les ponga el 666, quienes llevan escrito el nombre de Cristo y el Padre en la frente, ellos predican 3 mensajes angélicos, Apocalipsis capítulo 14, el tercero de los cuales, versículo 12, leemos 14:12, exaltan la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Miremos este pueblo predicador cómo exalta
la ley de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Notamos, esto es lo que caracteriza al pueblo de Dios, y lo opuesto es la abominación desoladora que ataca la ley de Dios. Aún más, nuevamente, Apocalipsis 11:19. Dios mismo se hace cargo de presentar el arca del pacto que está en el cielo. Allí hay un arca de los 10 mandamientos original, de lo cual Moisés hizo una copia cuando estuvo aquí en la tierra. 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, allí el arca donde están los 10 mandamientos. Y hubo, igual que en el Sinaí de Éxodo 20, que hemos leído, 20:18, hubo relámpagos, voces, truenos, allá decía bocina grande, un terremoto y grande granizo. En esencia, tenemos dos grandes pueblos que entran en conflicto. La abominación desoladora, que va creciendo hasta convertirse luego en el Armagedón, que es el gran encuentro, la gran reunión con todos los reyes de la tierra para atacar al pueblo de Dios, que tiene que estar cargando sus vestiduras. Apocalipsis capítulo 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bien, esa es la bendición que Dios le va a dar a este pueblo que retiene las ropas de pureza, de consagración, la ropa de Cristo, lo tenemos allí. He aquí yo vengo como ladrón. Feliz, bienaventurado el que vela y guarda, defiende esas ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, como andarán desnudos todos aquellos en el tiempo del Armagedón. Su pueblo no. Bien, cuando se enfrentan ambos, y que llamamos Armagedón, esta gente de la abominación desoladora, que quitaron el continuo, pusieron intercesión de vírgenes y santos, que están manejando todo un sistema corrompido en el que ataca la ley de Dios, y este pueblo que levanta en alto los 10 mandamientos, apoyado por el texto de Apocalipsis 11:19, que se vio el arca en el cielo. Allí aparece el testamento, el arca del pacto, y luego la manifestación como que un nuevo Sinaí aparece allí con relámpagos, voces, truenos. Bien, esta gente levanta. La pregunta que hacemos es, ¿qué está en juego? La ley de Dios. El gran conflicto de los siglos se verifica en ese momento en que se define quién va a triunfar. Y el Señor hace triunfar a su pueblo que levantó en alto los 10 mandamientos que incluyen el sábado. Será el tema central de discusión en ese tiempo. Y el otro pueblo que ataca la ley de Dios y que fue violando un mandamiento u otro para imponer políticas humanas. Bien, en el gran encuentro de ambos pueblos. Allí ustedes y yo somos llamados a participar. O apoyaremos este movimiento de los 144,000 en que ellos defienden la ley de Dios, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. O nos dejaremos llevar por la corriente ecuménica masiva que imponen la marca de la bestia, el 666. No pueden comprar, vender, so pena de ser castigados. Y mucha gente pues acepta participar quizás contra su voluntad, pero participan igual. Y allí enfrentados, y el castigo de Dios quedará a esta gente porque se abrieron en absoluta rebelión contra la voluntad de Dios, la ley de Dios. Con ello, amigos, queremos decir que estamos culminando esta serie del segundo Sinaí, Jesús y el sábado, y vimos este último tema en lo que tiene que ver con una profecía que Jesús había dicho en Daniel, la abominación desoladora. Primer cumplimiento. Hay un segundo cumplimiento medieval y que culmina en la apostasía del Armagedón. Todos los que estamos aquí estamos siendo llamados, otra vez, a seguir las pisadas del Maestro, a escuchar lo que Él enseñó con respecto al segundo Sinaí, a las leyes que Él tomó de Moisés, de Éxodo 20, y las fue desgranando, ampliando, haciéndolas grandes. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos confianza que Él es nuestro Salvador, nuestro perdonador. Él perdona nuestros pecados, nos da nuevo corazón, nos habilita para que le obedezcamos. Si es así, deseamos que Dios los bendiga, que tengan buen descanso y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.
Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.